Amados, muy buenos días, ¿cómo están? Qué alegría verles y estar acá un domingo más compartiendo con todos ustedes. Sean bendecidos. Saludamos también a todos nuestros amados que están ahí viendo la transmisión o por razones distintas ven esto luego por diferido. Que el Señor los bendiga, los guarde y el Señor sea ordenándolo todo para que puedan estar prontamente con nosotros acá alabando y bendiciendo al Señor. Amén. Hemos tenido días fríos en la ciudad. Amén. Pero en medio de la alabanza, en medio de la adoración, el fuego del Señor nos aviva. Amén. Y nos da ese calor. Así que oramos para que el Señor sea ahí, dándonos de su calor, de su fuego, para mantenernos calentitos esta mañana. Amén. Amados, hoy día vamos a continuar con nuestra serie, que ya estamos ahí muy cerquita de terminar. Ha sido de gran bendición, estoy seguro, para todos nosotros ser ministrados con todo lo que el Señor nos ha hablado a través de estos poquitos versos que encontramos en Proverbios. Amén. Y con eso podemos ver cómo es la sabiduría y la verdad del Señor, que cuánto nos puede hablar y cuánto nos puede ministrar con solo una porción de su palabra. Amén. Así que vamos a comenzar leyendo. Vamos a leer nuestro texto que ha sido nuestra base durante estas semanas, como está ahí proyectado, es Proverbios 6 del 16 al 19. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Amén. Vamos, estas cosas son muy importantes porque aquí encontramos un lugar en la Escritura donde nos dice literalmente qué es lo que Dios detesta. ¿Sí? Lo dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Estas 7 cosas el Señor las detesta, las aborrece. ¿Sí? No sé si hay algo que usted pueda pensar rápido que usted aborrece. Algo con lo que se pueda expresar de esa forma. Que es algo que es más como que no te gusta, ¿verdad? Aborreces eso. Es desagradable en un nivel mayor. Bueno, estas cosas, sabemos que el pecado, evidentemente, Dios lo aborrece. Pero aquí nos habla de 7 cosas particulares que Él aborrece y que su alma abomina. Y lo importante de todo lo que hemos estado hablando durante estas semanas es poder nosotros examinarnos y darnos cuenta si hay algo de esto aún en nosotros. Como les decía la semana pasada, nosotros en nuestro caminar cristiano venimos delante del Señor. El Señor viene a nosotros, todos los que creemos en el Señor. Recuerden que nosotros, todo esto es por fe, para que sea por gracia, como dice la palabra. Amén. En Efesios. Cuando nosotros creemos en el Señor nos imputa su justicia y somos justificados por Él. Amén. Es decir, nosotros ahora estamos posicionados en Cristo. Esa es nuestra posición. Pero espiritualmente, pero en nuestro caminar, en nuestra carne, nosotros tenemos que caminar en un proceso que se llama santificación. ¿Sí? Y esto es lo que se le conoce como santificación progresiva. Es decir, en la medida en que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de Dios, nosotros vamos también avanzando en esta santificación. Amén. Porque no cambiamos o no ingresamos a esta santificación por nuestros méritos propios, sino por la fe y el conocimiento de Jesucristo. Amén. Solo de esa forma nosotros podemos dejar atrás la pasada manera de vivir. Amén. Entonces, nosotros, en la medida que vamos escuchando estas cosas o el desarrollo de estas cosas, tenemos que examinar nuestro corazón con toda humildad delante del Señor. De tal forma que si encontramos algo de esto en nuestro corazón, podamos ponerlo delante de Él y despojarnos de aquello. Amén.
Y entender que necesitamos, como cantábamos, más del Señor. Más del Señor. ¿Para qué? Para que estas cosas queden atrás. Y nos despojemos de esto, que es parte del viejo hombre, y nos podamos revestir de lo nuevo. Amén. Pero recuerda, esto no es solo por méritos morales, no es por una suerte de ascetismo. Esto solo pasa por buscar y conocer más del Señor. Es por tener cada día más y más conocimiento de Cristo y este crucificado. El apóstol Pablo le escribió eso a los corintios. Después de saber todo lo que sabía, él le dijo esto: no me he propuesto saber cosa alguna entre ustedes, sino a Cristo y este crucificado. Y si el apóstol Pablo, con todo el bagaje y el conocimiento y el entendimiento que tenía acerca de Cristo, por cómo él lo conoció, me parece que todos estamos en una posición en la que hemos de sumarnos a estas palabras y decir cada día: necesito saber más de Cristo y este crucificado. Amén. Entonces, hoy día vamos a hablar de esta penúltima cosa que Dios detesta, que es el testigo falso que habla mentiras. El testigo falso que habla mentiras. Esta es la boca que hiere, esta es la boca que incendia. Todas estas cosas, pero quizás esta en particular es una de las cosas que nosotros tenemos que confrontar. Confrontar el pecado de la mentira y el falso testimonio, entendiendo que este es un acto de violencia contra la verdad. Y obviamente contra nuestro prójimo. Porque esta cosa, ¿verdad?, no es solo mentira, no es solo mentir, es el falso testimonio contra otra persona. Para eso hay que entender el valor que Dios le da a la verdad. Él es la verdad. ¿Sí? Y es el Evangelio la fuente de una boca transformadora y transformada. Amén. Entonces, el falso testimonio, amado, es un pecado que puede ser muy, como decía, violento, muy agresivo, con el que se puede hacer mucho daño. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no caer en esto y no prestarnos para esto tampoco. Hace un tiempo, un profesor conocido mío le hicieron una funa por redes sociales y lo acusaron. Una mujer lo acusó, que había sido una alumna de él, de hecho. Había sido una alumna de él, el cuento corto nomás, no el relato de las redes. Pero el cuento corto, lo acusaron de haber abusado, ella lo acusó de haber abusado. Por supuesto, ahí se sumó toda vino una ola de funas hacia esta persona, hacia este profesor. Esto repercutió, lo echaron de su trabajo. Evidentemente tuvo que cerrar todas sus redes. Y resulta que tiempo después nos enteramos que todo había sido un invento, todo ha sido mentira. Y la misma mujer que hizo esta funa tuvo que poner en redes sociales, reconocer que había mentido y dar algún tipo de explicación para aclarar el tema. Pero el daño ya estaba hecho. El daño ya estaba hecho. Eso es justamente lo que significa el falso testimonio. El falso testimonio.
Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque es algo que el Señor detesta. Es algo que el Señor aborrece. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cuántas veces quizás sin darnos cuenta nosotros hemos hablado sin expresar la verdad completa? ¿O cuántas veces de quizás hemos permanecido en silencio cuando teníamos la responsabilidad moral de levantar la voz y decir, esto no es cierto? Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y los que la aman comerán de sus frutos. Entonces, con nuestra boca, con nuestro hablar, nosotros podemos causar muchas cosas, amados. Por eso tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿qué significa ser un testigo falso? La falsedad, amado, trasciende el simple acto de mentir, ¿sí? En un contexto judicial formal. Abarca también el expresar mentiras con la intención y el ánimo de perjudicar a otro. Presentar exageraciones calculadas, manipulaciones, manipular situaciones, personas, ocultar ciertas cosas para también manipular ciertos hechos. Ocultar para proteger intereses propios y cualquier otra forma de deshonestidad. Este pecado podemos entender que Dios lo aborrece tanto porque además es parte del decálogo, ¿sí? En Éxodo 20:16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es el 9º mandamiento. Y aquí este mandamiento divino, porque el Señor establece claramente la posición de Dios respecto a la honestidad en nuestras relaciones. O sea, Dios en el decálogo, que es la base de ley, dijo, no levantarás falso testimonio. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? No es menor. Esto es importante, grueso. El daño que se puede generar con esto es brutal. Dios aborrece la mentira. El falso testimonio obviamente es una mentira, por eso se llama falso testimonio. Y Dios la aborrece profundamente porque su esencia misma es la verdad absoluta. ¿Sí? Dios, Jesús, en sus reconocimientos, ¿verdad? Como persona, como Dios se dice, yo soy la verdad, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los yo soy de Jesús? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y mira qué interesante que mientras Jesús se reconoce y se da a conocer como la verdad, también el Señor nos dice con toda claridad que Satanás, que el diablo es el padre de la mentira, que él se caracteriza por ser el originador y el perpetuador de la mentira. En Juan 8:44, ahí amigos, cuando Jesús le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y aquí hay un vínculo, ¿ves? Dice que él es homicida desde el principio. ¿Y cómo que es un homicida desde el principio? A través de la mentira. A través de la mentira. El diablo mintió en el principio. ¿Y qué le costó al ser humano? La muerte. Entonces, cuando nosotros optamos por la mentira en vez de la verdad, amados, no es simplemente que violamos un código ético y moral entendido socialmente, sino que además nos posicionamos espiritualmente, y aquí es donde está lo grueso para nosotros, en alianza con el diablo y sus propósitos. Mira lo que les dijo. Cuando habla mentira, de suyo habla porque él es mentiroso
y padre de mentira. Por eso al principio les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Y por qué les dijo eso? Porque mentían. ¿Por qué mentían? Y ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Pero justamente lo que hicieron contra Jesús fue levantar falso testimonio. Nosotros sabemos, voy a adelantar un poquito. Nosotros sabemos al final que el propósito de Jesús era ir a la cruz. Amén. Eso ya estaba profetizado desde el principio. Pero en el caminar de cómo se desarrolló esto, que Él haya llegado a juicio y luego a la cruz, fue porque levantaron falso testimonio de Él. Entonces, quiero que veamos algunos ejemplos bíblicos del falso testimonio para que vean por qué Dios lo aborrece. Y vamos a seguir haciendo un ejercicio hermenéutico inmediato para que el Señor hable a nuestro corazón. Amén. El primero lo vamos a ver rapidito porque es muy conocido por todos y son los hermanos de José. Voy a citar la cita, pero ustedes conocen la historia. Está en Génesis 37, en Génesis 37. Bueno, mejor ayúdame con el 31 y el 30, del 31, amigo. Génesis 37. Solo voy a leer esos dos versos. Ustedes pueden en su casa ahí escudriñar el capítulo entero. Dice, entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Así engañaron. ¿Recuerdan? A Jacob. Entonces, aquí hay una mentira implícita. Ellos no pronunciaron palabras directamente, ¿sí?, en su explicación, pero sí manipularon cuidadosamente toda la situación, todas las pruebas físicas para sostener esta narrativa falsa. Permitiendo así que el papá concluyera, ¿qué cosa? José ha sido despedazado. Nosotros ahora, en nuestra época contemporánea, podemos caer en esto cuando deliberadamente seleccionamos solo fragmentos convenientes de una historia completa. Cuando editamos evidencia para que favorezcan nuestra versión de los hechos. O cuando contamos selectivamente solo aquellos aspectos que nos convienen. ¿Sí? Omitiendo información que puede ser crucial. Cuando nosotros hacemos esto, amados, nos convertimos efectivamente en testigos falsos ante Dios y los hombres. ¿Y cuál es la lección acá? Que Dios observa, amados, observa con perfecta claridad no solo nuestras palabras explícitas, sino la verdadera intención que subyace detrás de eso. Que subyace detrás de cada omisión deliberada o cada omisión intencional y sutil de la verdad. Recuérdense que al Señor no podemos ocultarle nada, no podemos engañar a Dios, ¿sí? Podemos engañarnos entre nosotros, pero no podemos disfrazar el pecado delante de Dios con sutilezas lingüísticas. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Número 2, este es bueno. Nabot y los testigos de Jezabel. Nabot y los testigos de Jezabel. Vamos a leer Primera de Reyes. Capítulo 21. Vamos a leer desde el 8. Usted después lea Primera de Reyes y lee los capítulos anteriores también para entender. El contexto así inmediato es que Nabot
de Jezreel tenía una viña. Tenía una viña junto al palacio de Acab, que era el rey de Samaria. Y Acab estaba casado con Jezabel. Y Acab quería la viña de Nabot. Entonces fue a pedírsela y Nabot le dijo, no, es mía, te la voy a dar. Sí, sí, obvio, ¿no? Es como que te estaban pidiendo un ramito de uvas, ¿eh? No, dame tu viña. Le dijo, no, es mía, no te la doy. Y Acab, ¿cómo describimos a Acab en este contexto? Acab era dominado por su mujer. Un chilenismo era pollerugo. Entonces, usted lee el texto y Acab va a su casa y empieza a lloriquear y empieza a decir, no, y Nabot no me quiso dar su viña y yo la quiero, y está encaprichado con la viña. Entonces Jezabel dice, bueno, ¿qué te pasa? Porque ya estaba descompuesto el buen Acab. Entonces viene Jezabel y ella dice, ya, ¿quieres la viña? Yo te voy a dar la viña. Entonces aquí vamos a llegar al 8. Dicen, entonces Jezabel va a arreglar el cuento porque su esposo estaba ahí lloriqueando. Ya, sigamos nomás. Entonces, el 8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron afuera de la ciudad y lo apedraron y murió. Y ese es el fin de Nabot. ¿Qué les parece? Todo esto resultó en matar a una persona. ¿Y cómo lo hizo? Presentando falsos testigos, falso testimonio. Tremendo, ¿no? Tremendo. Si quieren ir más que el contexto, Nabot no solo no le da a la viña a Acab, porque en el fondo cómo te van a pedir tu viña, ¿verdad? Sino que además la ley misma mandaba no hacerlo, porque era algo que se recibía de herencia. Entonces incluso por ley él no podía llegar y dársela. O sea, ya Acab estaba transgrediendo un principio ahí, al querer tomar la viña. Pero mira lo que llegaron. A la manipulación y instrumentalizando el falso testimonio. ¿Para qué? Para lograr lo que querían. Es la presentación de falsas denuncias o acusaciones sin fundamentos. Que esto se puede dar en diversos contextos institucionales contemporáneos, en los que nos encontramos hoy día. Como sistemas legales, entornos laborales competitivos, incluso en estructuras eclesiásticas jerárquicas, con el propósito de ¿qué? De eliminar obstáculos humanos. Justamente como el testimonio que conté al principio. ¿Ves? Otra aplicación es la utilización indebida de posiciones de influencia o de autoridad o poder para manipular deliberadamente procesos que pueden ser decisorios, o también volverlos contra personas que son justas, como lo hicieron acá en el caso de Nabot. ¿Qué había hecho Nabot? ¿Qué malo había hecho Nabot? Nada.
Él estaba ahí tranquilito con su viña, pero se manipuló a esta gente para que levantara falso testimonio y lo apedrearan y muriera. Entonces, volverlo contra personas justas que pueden representar un inconveniente para agendas personales ocultas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Guardarnos. Guardarnos, amados. Mira qué sutil es esto. Nosotros aquí tenemos que guardarnos, por ejemplo, de no ser nosotros instrumentalizados para hacer esto. ¿Ves? ¿Qué ejemplo puede ser esto? Que una persona de autoridad, porque quien mandó la carta era Jezabel a nombre de Acab. ¿Ves? Es el rey el que te está pidiendo que levantes falso testimonio. Nosotros no tenemos rey. Para nuestro caso, nuestra vida cotidiana, difícilmente el presidente te va a escribir para hacer algo así, pero podría ser tu jefe, por ejemplo. ¿Qué pasaría, esto para la reflexión, qué pasaría si tu jefe te pidiera levantar falso testimonio en contra de alguien que dificulta su promoción, su ascenso? ¿Estaríamos dispuestos a defender la verdad con los costos que eso podría significar? Es una pregunta áspera, pero que la invitación es a entender que nosotros nos debemos siempre al Señor. Entonces, cuando nosotros deliberadamente empleamos este tipo de cosas o estructuras organizacionales, o sea, nosotros tenemos que cuidarnos de no ser instrumentalizados y tampoco nosotros ser una suerte de Jezabel. Bien, amigo. Entonces, no emplear estructuras o posiciones de autoridad, sistemas de poder para establecer y perpetuar falsedades de las cuales nosotros podamos sacar provecho. Cuando nosotros hacemos eso, amados, nos alineamos espiritualmente con la naturaleza manipuladora, controladora y destructiva que caracterizó a este personaje que se llama Jezabel. Y cuando hacemos eso a la vez, nos alejamos completamente del carácter íntegro y verdadero que Jesús manifestaba en toda circunstancia. Vamos ahora entonces a ver el tercer ejemplo, los testigos falsos contra Jesús. Los testigos falsos contra Jesús. Vamos a leer Mateo 26. Hablamos de esto en las sesiones de Semana Santa, no sé si se acuerdan. Pero vamos a leer ahora Mateo 26, desde el 59. Y dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban, ¿qué cosa? Falso testimonio contra Jesús, o sea, literal, para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Voy a parar ahí. Los líderes religiosos que perseguían a Jesús, los líderes religiosos del Sanedrín, están determinados a eliminar a Jesús, deshacerse de él. Él estaba generando un problema. Estaba, como se dice popularmente, revolviendo el gallinero. ¿Sí? Y estaban buscando activamente hacerlo caer. Ya estaban presentando falsos testigos, pero en la integridad de Jesús él se mantenía recto. Así que no encontraban de qué acusarle. Y mira lo que llegaron, ¿verdad? A estas palabras.
puedo derribar el templo de Dios en 3 días y reedificarlo. O sea, les tocó una fibra ahí, ¿sí? Al final tuvieron que ir por una cuestión de índole, ¿qué? Religiosa, teológica. Era una supuesta blasfemia haber dicho eso. Aunque lo que estaba diciendo ellos no lo entendían, ¿sí? Evidentemente él no se estaba refiriendo al templo físico. Pero aún así, buscaron y buscaron y buscaron hasta lograr encontrar que 2 testigos falsos dijeran algo que encendiera a los líderes. Entonces, ¿cómo vemos la aplicación de esto? Porque son cosas sencillas. Es la instrumentalización sistemática de la mentira. Esto lo podemos también traer ahora a índoles eclesiásticos o religiosos, ¿sí? La instrumentalización de la mentira como herramienta fundamental de una religiosidad que es externamente piadosa, pero que internamente está podrida, es hipócrita, es corrupta. Eso es lo que hacían los líderes religiosos del Sanedrín. Por eso bien Jesús les dijo que eran sepulcros blanqueados. Por fuera se veían bellos, por dentro estaban literalmente muertos. Muertos. ¿Qué hacían? ¿Qué estaban buscando ellos con todo esto que estaban haciendo? Con levantar falso testimonio contra Jesús. Mantener su posición de autoridad. Si al final lo que querían los líderes religiosos era mantener su posición de autoridad, su posición de privilegio. Otra aplicación que podemos ver acá en función de esto serían establecimientos de procesos disciplinarios, pero injustos, dentro de comunidades eclesiásticas, que van a estar fundamentados, o sea, motivados fundamentalmente por interpretaciones distorsionadas de doctrinas bíblicas, o, que puede ser peor aún, por disputas de la naturaleza estrictamente personal, pero que está disfrazada por sana doctrina. ¿Sí? ¿Qué puede ser esto, por ejemplo, más práctico? Esta práctica lamentablemente común que hay, sobre todo hoy día, de etiquetar precipitadamente, por ejemplo, a alguien de incrédulo, o de falto de entendimiento, o de falto de revelación, a un hermano, a alguien de la fe, ¿verdad? Simplemente porque presenta una enseñanza bíblica, digamos, sólida, pero que resulta incómoda por desafiar prácticas que en última instancia son contrarias a las Escrituras. ¿Sí? Pero a veces hay que decir la verdad, amado. ¿Amén? Bueno, no a veces, siempre. Digo a veces desde acá. A veces desde acá hay que decir esas cosas también. ¿Sí? Entonces tú te levantas contra esas cosas y la respuesta, es que no entiendes. Es que te falta revelación. No, es que estamos confrontando un chamullo, amado. ¿Sí? Es así de sencillo. ¿Sí? Pero claro, se levanta una suerte de Sanedrín ahí en contra. Si aterrizamos esto, amados, solo al ámbito de la fe de la iglesia, tenemos que entender que una comunidad de fe que recurre habitualmente, sistemáticamente a la mentira o a la distorsión para proteger su imagen institucional, corporativa,
a sus intereses propios, es una comunidad que ya ha abandonado fundamentalmente su misión de representar a Cristo ante la iglesia y también ante el mundo. Ejemplos de esto tenemos montonazos y frescos, ¿sí? En todo ámbito, en el evangelicalismo, en el catolicismo. Y entonces, de ahí que es importante que recordemos, amados, que Jesús mismo sufrió y murió como consecuencia directa de esto, del falso testimonio que se levantó en contra de él. La razón por la que él va a la cruz de nuevo en todo este proceso es porque levantan falso testimonio acerca de él. Si te das cuenta, y voy a seguir, tengo un par de ejemplos más, la consecuencia final de estos falsos testimonios que se levantan es que gente inocente muere. Gente inocente muere. De ahí que es tan grave esto, hermanos. Es tan grave. Por eso Dios lo aborrece. Esteban, vamos a leer Hechos 6. Desde el 11 dice: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues les hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Bueno, después viene en el otro el discurso de Esteban, pero ustedes todos saben qué pasa con Esteban. ¿Saben qué pasa? Muere. Lo apedrean. ¿Por qué? Porque levantan falso testimonio en contra de él. ¿Y qué estaba haciendo Esteban? Predicando el evangelio, predicando la palabra, predicando la verdad. Pero mira, de nuevo aquí hay un patrón, ¿ves? ¿Qué es lo que hay? Antes del falso testimonio, platita, platita. ¿Ves? Corrupción. Hay que mover el falso testimonio. Siempre hay un interés mayor. Los opositores de Esteban estaban enojados con él. ¿Por qué? Porque eran incapaces de refutar su sabiduría. Estaban enojados porque estaba la evidencia del Espíritu Santo en lo que él estaba haciendo. Esteban estaba siendo usando como un evangelista para llevar la palabra de Dios. Y en ese enojo, en esa ira, recurrieron a pagar secretamente a individuos. ¿Para qué? Para que levantaran falso testimonio contra él, diciendo que él había blasfemado contra Moisés y contra Dios. Lejos de eso estaba, de lo que realmente estaba haciendo Esteban. ¿Qué aplicación vemos acá? Personas que conscientemente se prestan como instrumento para difundir información que es deliberadamente falsa o distorsionada. Y de nuevo, como le digo, ¿con el patrón de qué? De la presión. Una presión social. Mira, pues acá hay soborno, ¿verdad? Hay platita. Pero puede haber presión social. O lo haces o... Esto también podría ser en base a un chantaje. O lo haces o contamos que sabemos esto de ti. Por eso hay que mantenerse recto, ¿ves? El llamado a la santidad siempre nos va a guardar. Eso puede ser presión social, económica, emocional, como les decía, o influencia indebida de ciertas figuras en las vidas. Ahora,
Algo importante, amados, como lección, es que mantener un silencio cómplice cuando se tiene la oportunidad de hablar y también se tiene la responsabilidad moral de pronunciar la verdad para defender al inocente, porque en este caso Esteban era inocente. Guardar silencio ante esa circunstancia constituye un pecado delante de Dios también. Porque nos volvemos cómplices del falso testimonio. Pecamos ahí en la omisión, pecamos en ocultar la verdad ante los ojos de Dios. Que recuerden que Dios es un Dios que ama la verdad y la justicia por encima de cualquier cosa. Dios es justo, amado. Dios es todo misericordioso. Dios es gracia, bondad, pero Dios también es juez y es juez justo. Y sus medidas de justicia nos han sido dadas. Por eso esto es particularmente importante para nosotros. Acuérdense que lo que les dije, nosotros del mundo no tenemos mucho que esperar, pero de nosotros sí. De nosotros sí. Por eso nosotros tenemos que ser una voz que se guarda del falso testimonio y también ser una voz que se levante en contra del falso testimonio. Pero eso hay que tener fe y coraje, amados. Para eso hay que confiar plenamente en el Señor. Esas cosas, mira, estamos entre creyentes, amados. Esas cosas son realmente situaciones que van a probar nuestra fe. Como te digo, si nuestro bolsillo se puede ver afectado por defender la verdad, ¿la vamos a defender? Porque aquí vamos a escalar una cuestión mayor, ¿ves? Eso va a determinar dónde está nuestra confianza. Te lo lleva a las palabras de Jesús. Eso va a probar si nuestro Señor es Jesús o es el mamón. ¿Hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a defender la verdad? Bueno, Esteban murió. Murió también. El último ejemplo que tengo, pero lo vamos a pasar rápido, es de Pablo ante los acusadores. El texto está en Hechos 24, entre los versos del 1 al 9. Pero básicamente ese texto nos habla acerca de el orador Tértulo, que está actuando como representante legal de los líderes de la época, de los judíos, ante el gobernador o el César Félix. Y presentó una cuidadosa tergiversación de la verdad con respecto a las cosas que hacía Pablo y cómo él se conducía. Y acá vemos un ejemplo claro de esta práctica sutil, pero también peligrosa de entremezclar estratégicamente verdad con mentira. Todo esto muy bien calculado con el fin de desacreditar a otra persona. Tenemos que cuidarnos de eso, amados. Cuidarnos de no ser nosotros gente que se presta para esto. Guardarnos de que no pueda ser nuestra envidia, nuestros celos, los que nos puedan llevar a estas prácticas. Recuerden, amados, que nosotros reconocemos que todo viene del Señor, que Él es nuestra justicia, que Él es quien pelea nuestras batallas. Recordemos lo que dice Proverbios: mejor tener poco con justicia que abundancia en caminos perversos. Entonces, como lección tenemos acá que las mentiras que son cuidadosamente elaboradas y que incorporan ahí algunos aspectos de la verdad, son verdades parciales, pueden resultar significativamente más peligrosas y difíciles de refutar que cosas que son completamente falsas. ¿Sí?
Porque si voy con algo que es sabido que es falso de otra persona, por último lo van a poner en duda. Pero qué raro, esta persona yo la conozco y no parece así. Pero si hay algo ya, ¿verdad? Si esto está muy calculado y bien armado con una verdad, entonces comienza a ser más difícil. Entonces esto es peligroso, ¿por qué? Porque justamente se aprovechan de la credibilidad que aporta lo verdadero para hacer aceptable lo falso. Entonces, ¿por qué Dios aborrece al testigo falso? Porque dice que Él lo aborrece. Número 1, porque viola su justicia. Viola su justicia. Dios es fundamentalmente justo y verdadero en su naturaleza, en su ser, en su esencia. Lo vimos cuando estudiamos los atributos de Dios. Y el falso testimonio corrompe justamente esto. Corrompe de manera directa los procesos judiciales que están diseñados para que Él muestre su justicia y su carácter justo. Entonces, cuando nosotros manipulamos la verdad, estamos yendo directamente en contra de uno de sus atributos. Número 2, Dios aborrece al testigo falso porque el testigo falso destruye personas y relaciones. Destruye personas y relaciones. El daño causado por el falso testimonio, amados, puede extenderse exponencialmente, destruyendo no solo reputaciones que pueden haber sido construidas durante una vida entera, ¿sí?, sino también ministerios fructíferos en el caso de el mundo eclesiástico, el mundo cristiano, pero también puedes destruir relaciones familiares profundas y en casos extremos como los que vimos, incluso causar que gente muera. La pérdida injusta de vidas humanas. Entonces el impacto que puede tener el falso testimonio es brutal. Es brutal. Y recuperar aquello, tratar de recuperar o reedificar el daño que genera el falso testimonio, es muy difícil. Es muy, muy, muy difícil. Esa marca va a quedar ahí. Probablemente por siempre. Tercero, Dios lo aborrece porque nace del diablo. Nace del diablo. Satanás, el diablo, es mentiroso y padre de mentira. Lo leímos ahí en Juan 8. Entonces, cuando nosotros propagamos falsedades deliberadas, nos convertimos en instrumentos voluntarios de la estrategia ancestral, primitiva del diablo. ¿Qué es qué cosa? La mentira, la distorsión. Desde el jardín del Edén, esa ha sido la estrategia del diablo. Distorsionar la verdad. Mentir, levantar falso testimonio. Número 4, Dios lo aborrece porque rompe la comunión de la iglesia. Rompe la comunión de la iglesia. El falso testimonio genera profundas divisiones en medio de la comunidad. Siembra desconfianza, pero sistemática. ¿Ves? Entre los hermanos. Y eventualmente, ¿qué va a generar eso? Que se destruya la hermandad entre los hermanos, que se destruya la comunidad, que se destruya la unidad por la que el Señor oró fervientemente en Juan 17. Y lo cierto es esto, amado. Una comunidad donde no se puede confiar en la palabra del otro es una comunidad fundamentalmente incapaz de mostrar el carácter de Cristo. Te lo voy a decir de nuevo. Una comunidad donde no se puede confiar en la palabra del otro es una comunidad fundamentalmente incapaz de reflejar el carácter de Cristo. Por eso el Señor aborrece el falso testimonio.
porque el daño que genera es brutal. Dios restaura todas las cosas, pero sabes, en términos de esto, hay cosas que, en términos de reputación, de imagen, hay daños que son irreparables, amado. Que son irreparables, que las cosas jamás van a ser de nuevo igual. Esto es serio, amado. Por eso Dios lo aborrece. Lo aborrece. Entonces yo quiero hacer un llamado a la verdad. Primero, a que nos comprometamos a ser defensores incansables de la verdad, siendo objetivos en los contextos en los que todos nosotros nos movemos. Que no nos vendamos a narrativas convenientes. Que tampoco tratemos de buscar nosotros nuestro beneficio propio, nuestro beneficio personal a través de esas cosas. La verdad, amados, siempre tiene que ser nuestra prioridad por encima de todo. Que en cada esfera de influencia, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra comunidad, nuestra iglesia, establezcamos como una práctica, amado, inquebrantable, no repetir rumores, no repetir especulaciones, ni afirmaciones de las cuales falta evidencia. Nosotros como cristianos, este es un deber cristiano, tenemos que desarrollar el hábito de verificar cuidadosamente la información antes de compartirla o transmitirla. Especialmente cuando nosotros sabemos que aquello que escuchamos o se nos dijo va a afectar o puede afectar gravemente la reputación de otra persona. Y tercero, cuando alguien se acerque a ti para compartir una acusación o información que es potencialmente dañina sobre un tercero, evidentemente, porque es el testigo falso, nosotros tenemos el deber de adoptar una posición de discernimiento espiritual. Y una forma sabia de responder a eso es hacer preguntas a la persona que trae, permítame decirlo, el chisme. Entonces tú le puedes preguntar, ¿has hablado directamente con la persona involucrada? Hay un principio al respecto en Mateo 18. ¿Has comprobado personalmente la veracidad de esta información? Y confrontarlo. ¿O simplemente estás repitiendo algo que escuchaste? Amados, esto es importante porque esto nos puede afectar en todo ámbito. Esto es importante cuidarnos de esto acá en la iglesia, pero es importante cuidar de esto en tu familia, es cuidar de esto en tu trabajo, en todos lados. Si nosotros conocemos personalmente a alguien que ha sufrido de difamación injusta, yo te invito a que no solo te limites a sentir una lástima pasiva, sino que puedas convertirte en un agente del Señor para que sea restaurado. Y que nosotros, amados, asumamos responsabilidad de ser una voz valiente, que defienda la justicia, que defienda la verdad en un mundo donde ambas cosas son frecuentemente sacrificadas por conveniencia propia. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos el deber de defender la verdad y la justicia según las plomadas del Señor. Y ahí es donde tenemos que recordar constantemente que Cristo, nuestro Señor, asumió ese papel por nosotros cuando nos defendió delante del Padre, a pesar del costo personal que esto representó para Él. Amén.